Estimación del volumen de datos. Estima la cantidad de registros para cada tabla definida en el modelo de datos, con apoyo del administrador de base de datos. Definición de controles y seguridad a utilizar. Definir los puntos de control que garanticen seguridad, integridad y confidencialidad en la información a nivel de roles en la base de datos y control de acceso a las transacciones en la aplicación. También identificar eventos de registros, de auditoría y otros controles. Ajuste de la interfaz de usuario al estándar. Dar una apariencia a las pantallas según los estándares establecidos y los roles del usuario que tengan acceso a cada opción del sistema. Reportes del sistema. Reportes ofrecidos por el sistema son herramientas para el usuario final para generar listados y gráficos. Diseño de pruebas. Guía el proceso de pruebas y realiza tareas correspondientes a esta actividad con anticipación. Debe efectuar un diseño de pruebas orientadas a asegurar que el producto cumpla con lo solicitado por los usuarios, certificar que el aplicativo funcione correctamente y eficientemente. Debe contener los siguientes aspectos. Especificación de tipos de pruebas. Identifica entre pruebas unitarias, pruebas de módulos, pruebas de integración, pruebas de esfuerzo, tiempo de respuesta y gráfico en la infraestructura de comunicaciones. Requerimientos para las pruebas. La plataforma de hardware, software, conectividad y base de datos requerida deberá disponer de un ambiente de pruebas si el sistema se está integrando a sistemas o módulos. Casos y datos de pruebas. Identifica escenarios posibles con diversos datos de entrada y acciones del usuario para probar puntos de error en un sistema. La prueba requiere la existencia de datos. Se debe señalar el método de captura de datos en estructura de base de datos. Usuarios para las pruebas. Determina los usuarios requeridos para pruebas y estima su tiempo. Así, las unidades podrán coordinar la anticipación. Programación y pruebas. En esta fase se confeccionan los programas y se realizan las pruebas. Se tendrá como componentes de programación, constancia de pruebas y aceptación del producto. Entregables. Scripts de creación de objetos en la base de datos. Es la creación de los componentes de la base de datos. Componentes de programación. Son los elementos de programación almacenados en la base de datos y componentes del nuevo sistema. Constancia de pruebas. Son documentos de prueba donde se indican los resultados y realiza los ajustes. Aceptación del sistema. Nota del líder del proyecto que expresa que el nuevo sistema cumple con lo solicitado y puede seguir con las actividades de capacitación. Implementación del modelo físico de datos. Escribir las rutinas para crear objetos en la base de datos especificando llaves primarias, llaves foráneas y parámetros de almacenamiento de conformidad. Deberá ser revisado por el administrador de scripts y aplicados en un conjunto. Programación. Durante el desarrollo de los programas componen el sistema de información. El desarrollo deberá adoptar los estándares en documentación de los programas que establece el manual de estándares. Conversión y levantamiento de datos. Se requiere una migración de datos desde un ingreso de información. Tendrán que tener en cuenta la depuración. El líder del proyecto considerará el traspaso como un subproyecto. Esta concreción se ejecutará en la implementación. Cada uno de los módulos generados deberá estar sujeto a una revisión de una funcionalidad por parte del proyecto o quien él designe y a una revisión de tipo técnico para garantizar su calidad. Preparación y levantamiento de información para las pruebas. Retomar el diseño de pruebas para comprobar que esté acorde con las características del sistema. Si es necesario, se realizará la generación para las pruebas de los módulos. Ejecución de pruebas específicas. Probar el funcionamiento, facilidad de uso por el usuario, diálogo con el usuario y su control y cada pantalla para interactuar el usuario. Ejecución de pruebas integrales. Se llevará a cabo pruebas de todo el sistema de manera que se cumpla con los requisitos de integración. Documentación de los resultados de las pruebas.
Generar el documento que corresponda para dejar constancia de los resultados obtenidos. Es importante que quede documentado quién y cuándo realizaron las pruebas y sus observaciones. Ajustes de programación. Si cuando se realiza se identifica la necesidad de ajuste de programación, se deberá realizar las pruebas y el sistema concluya satisfactoriamente. Aceptación del sistema. Una vez concluido el proceso, deberá manifestar si está satisfecho y si lo da por aceptado. Podrá proceder con la implementación. Se debe emitir este criterio por medio de nota a la jefatura de la UCTI. Documentación. El sistema es documentado durante el desarrollo, pero hay documentos como manuales de usuarios, de operación y técnicos a generar. La documentación debe actualizarse siempre para agregarlo al expediente con todos los documentos. Entregables. Manual de usuario. Guía para el uso del usuario. Manual técnico. Descripción técnica de todos los componentes. Manual de operación. Descripción de procesos. De documentación del proyecto. Documentos generados por su organización y ejecución con contenidos en el expediente de cada fase. Documentos de organización del proyecto. Cronograma original. Cronograma ajustado. Correspondencia generada. Solicitud para el desarrollo de un sistema de información. Memorando de solicitud. Informe de diagnóstico. Memorando de resultado del estudio. Selección de la solución. Solicitud formal del proyecto. Análisis integral de requerimientos. Especificación de requerimientos. Priorización de requerimientos. Documento de análisis. Diseño conceptual de la solución. Documento conceptual de la solución. Diseño detallado de la aplicación. Documento de diseño detallado. Diseño de pruebas. Programación y pruebas. Script y creación de objetos. Inventario de componentes de programación. Constancia de pruebas. Aceptación del sistema. Capacitación. Constancia de la capacitación. Implementación. Plan de implementación. Aprobación del inicio de operación. Entrega del sistema. Manual de usuario. Manual técnico. Manual de operación. Manual de usuario. Debe ser fácil, práctico y conciso para que los usuarios consulten información. Usar el sistema. Debe ser descrito en forma textual y gráfica. Debe contener introducción, estándares del sistema, cómo se ingresa al sistema, descripción del menú principal del sistema, descripción textual y gráfica de cada pantalla, descripción del usuario e impresión de reportes. Manual técnico. Descripción detallada de todos los componentes y cada aspecto necesario para el mantenimiento del sistema. Manual de operación. Describe cada actividad operativa como crear de usuarios, respaldo y recuperación, generación de datos para otros sistemas o entidades, etc. Consideraciones. Estima la cantidad de secciones de capacitación según lo complejo del sistema y cantidad de usuarios para coordinar con el centro de capacitación para el uso del laboratorio de microcomputadoras. Implementación. El líder de proyecto, siguiendo criterios de impacto, materialidad, riesgos asociados, sensibilidad y criticidad de la información, deberá considerar las pruebas adicionales que requiere el proyecto para un adecuado balance costo-beneficio. Podrá considerar pruebas en paralelo para verificar que el sistema nuevo da resultados similares al sistema del actual en funcionamiento, pruebas de tensión para probar el sistema y la plataforma ante una fuerte demanda de los servicios. Entregables. Plan de implantación. Describe actividades a realizar para implementar el sistema en forma técnica y organizacional. Aprobación del inicio de operación. Autorización del patrocinador una vez fueron cumplidos todos los requerimientos funcionales y no funcionales. Entrega del sistema. Notificación a usuarios y a la administración sobre la conclusión del proyecto y el inicio de operación del sistema. Plan de implantación. Según la complejidad del sistema, se deberá generar un plan de implementación con calendario de actividades, pruebas en paralelo y de atención y traslado al ambiente de producción. Estrategia de implantación. Define método de implementación según el proyecto donde se considera que se realiza un paralelo o no. Método de carga de datos a utilizar, etc. Esta estrategia debe ser recordada con el patrocinador del proyecto, líder técnico de proyecto y jefatura de la UCTI. Calendarización de actividades. Revisión de actividades, recursos y tiempo de
planificación inicial del proyecto para hacer modificaciones de las cuales debe hacer el patrocinador, la UCTI, usuarios y analistas. Instalación del sistema. Las actividades a realizar son las siguientes. Preparar los aspectos restantes del ambiente físico y computacional. Para lo anterior, se recomienda lo siguiente. Estructuras de seguridad de acceso al sistema, identificación de usuarios, palabras de paso y atributos de usuarios para asegurar el ingreso al sistema. Verificar que los requerimientos de hardware y software y comunicaciones se encuentran disponibles. Verificar disponibilidad de la infraestructura del sitio. Conversión y carga inicial automatizada de datos. Si se requiere la migración de datos de una aplicación anterior o bien un ingreso masivo de información, el líder del proyecto debe considerar esto como un subproyecto que incluirá los requerimientos de recurso humano y tecnológico para su ejecución y control de calidad. Actividades a realizar. Confirmar que el ambiente computacional, software, hardware y el personal que esté disponible según el plan o hacer ajustes para asegurar la carga de los datos iniciales. Ejecutar las aplicaciones para la conversión y carga inicial de los datos al sistema. Es recomendable realizar una depuración de datos. Verificar que los datos introducidos se encuentren correctos y completos. El líder del proyecto y el analista responsable deben comprobar que la conversión y carga de datos se realizó. 8. Ejecución del paralelo. Las actividades a realizar son: determina la necesidad de ejecución de un procesamiento en paralelo, realizando una justificación, según el líder técnico en conjunto y el usuario responsables, según las características del sistema en cuanto a la necesidad de un paralelo. Determina la duración y forma del paralelo según la naturaleza y complejidad del sistema. Determina las funciones y responsabilidades del personal técnico y usuario que participa en el paralelo. Establece criterios de aceptación para evaluar